Bienvenidos nuevamente a su serie Lenguajes Poéticos para la Formación. Hoy vamos a platicar sobre Mesoamérica, la tradición mesoamericana. ¿Por qué Mesoamérica? ¿Por qué me parece importante? Son varias las razones. Mesoamérica es prácticamente la raíz de nuestra cultura. Y se nos olvida muy seguido que esa raíz dejó muchas ramas en las cuales podemos abrevar de frutos, de flores, porque precisamente la cultura mesoamericana ancló con la cultura española y con otras culturas que vinieron durante el periodo de la conquista y posteriormente, e hizo lo que hoy es México, este México moderno. Por otra parte, porque tendemos a ver Mesoamérica como algo muerto, como una cultura del siglo XV hacia atrás, y no es así. Mesoamérica pervive, dejó huella, como decía, echó raíces, ancló en este territorio y generó una cultura tan vasta que mucho de lo que hoy vivimos en nuestra cultura sin saberlo pertenece precisamente a Mesoamérica. En la cuestión de la comida, del vestido, pero también en concepciones, en la cuestión religiosa y en muchas otras que vamos a tratar de abarcar a lo largo de este programa. Finalmente, porque Mesoamérica, geográfica e históricamente, comprende un territorio muy específico de pueblos que, a pesar de su diversidad, de la gran diversidad manifestada en las lenguas que se hablaban, algunos historiadores cuentan que cuando llegaron los españoles se hablaban más de 300 lenguas en esta región. A pesar de esa diversidad, Mesoamérica fue un todo homogéneo como cultura. Y por eso se habla de la cultura mesoamericana. Pocos pueblos estaban un poco alejados, un poco distantes, porque no fueron completamente conquistados por los aztecas, por los náhuatl, como el pueblo purépecha, por ejemplo, en Michoacán. Sin embargo, algunos de los ritos y algunas de las prácticas incidían precisamente en el pueblo purépecha, pues porque estaba en este territorio, porque se comerciaba, porque de una u otra manera había contacto. Otros pueblos enemigos de los aztecas abrevaron de esa cultura mesoamericana y pertenecían al mundo mesoamericano. Pero, evidentemente, la cuestión territorial hacía que hubiera constantes guerras, sobre todo con el pueblo tlaxcalteca. Los tlaxcaltecas, que históricamente se supone es el pueblo que dio origen al pueblo azteca. Es decir, los aztecas venían de eso que llamaban tlaxcaltecas, los tlaxcaltecas referían perdón, no, ya estoy confundiendo la historia. Estamos hablando de los tlaxcaltecas como un pueblo también mesoamericano que tuvo contacto con los aztecas, pero que peleaban por territorio. La raíz mesoamericana a la que me quería referir tiene que ver con todos los pueblos de lo que se llama Aridoamérica y que pertenecen más o menos a la altura geográfica hoy de Durango, Zacatecas, hacia arriba, toda esa zona que estaba poblada por infinidad de pueblos bárbaros, conocidos como bárbaros, que al ir adentrándose al territorio mesoamericano, se iban civilizando, se apropiaban y adaptaban a la cultura que conquistaban, y eso fue lo que sucedió con los aztecas. Entonces, de tal manera que Mesoamérica constituye todo ese bloque homogéneo de culturas. Ahora bien, no es muerta esta cultura porque constituyó toda una cosmovisión, es decir, una visión que le dio un orden al mundo. Estableció una forma de mirar el mundo en todas esas relaciones e interrelaciones complejas de naturaleza, de universo, de divinidades, de seres humanos, de seres vivos en general. A veces tendemos a pensar las culturas como algo parcial o algo unilateral o dividido. Entonces, que en el caso de Mesoamérica a veces decimos, es que su calendario, es que su astronomía, es que la herbolaria. No, todo eso está anclado en una visión de conjunto, que es lo que llamamos una cosmovisión. Y en este caso, la cosmovisión mesoamericana. ¿En qué consistía esa cosmovisión? Contar con dos calendarios, no solo uno, que para la época era el calendario más preciso, incluso más preciso que el europeo, de 360 días, un calendario de 260 días, y luego hacían un juego entre los días de cada calendario para
los 5 días restantes de los 365 días se fueran configurando a lo largo del tiempo para que los ciclos solares pudieran completarse de la manera en que los conocemos. El calendario de los 260 días era más ritual y religioso y tenía que ver con cosechas, tenía que ver con festividades. Ambos calendarios se complementaban y a partir de ese complemento es que llegaba un momento, cada ciclo de 52 años, un siglo para los aztecas, se volvían a unir y empezaba la vida nuevamente. Cada 52 años había que hacer sacrificios para que el sol volviera a nacer. Esta idea del renacer del sol forma parte de esa cosmovisión. De ahí los sacrificios, de ahí la guerra. El mundo mesoamericano fue un mundo de guerra. La cosmovisión estaba conformada por la idea de la guerra, aunque también tenían una parte, llamaremos, de ternura, de afectos, de cariño, que contrasta muy fuertemente con esa idea de guerra. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Pero en ese sentido, la literatura, el arte, la sabiduría, lo que llamaríamos filosofía, constituía también parte del mundo mesoamericano. Ese mundo mesoamericano que además contaba con grandes mercados, con grandes construcciones piramidales, con grandes ciudades, con canales, con acequias, con chinampas, que le daban vida a todo un universo sociopolítico. La organización sociopolítica azteca era impresionante, al igual que la de Mesoamérica. Los mismos mayas, que estaban en conflicto con los aztecas, abrevaron mucho de la cultura azteca e incluso llegaron a negociar, tener comercio, matrimonios mayas aztecas. Los mismos teotihuacanos, que son antecedente de cultura en Mesoamérica, sembraron y echaron raíces a lo largo de toda la región. Entonces hablamos de una cosmovisión. Bien, esta cosmovisión, decía, tiene por un lado la guerra, pero por otro lado la idea de la belleza, de la armonía, de la tranquilidad. La cultura mesoamericana era dualista, es decir, siempre concebían que había un factor de oscuridad y uno de luz, un factor de vida y otro factor de muerte, etc. Este factor de muerte era muy importante, como todavía hoy vemos en nuestra gran tradición de Noche de Muertos. De tal manera que esta dualidad hacía que se fueran conjugando los distintos elementos culturales para dar paso al movimiento. En este sentido, decía, la guerra, que para nosotros hoy en día la consideramos como algo totalmente negativo, para los aztecas era algo necesario, positivo y fundamental para que la vida continuara, para que el sol volviera a nacer. Aquí, por ejemplo, un poema de un canto guerrero. Hacen estrépito los cascabeles, el polvo se alza cual si fuera humo. Recibe deleite el dador de la vida. Las flores del escudo abren sus corolas. Se extiende la gloria, se enlaza en la tierra. Hay muerte aquí entre flores, en medio de la llanura. Junto a la guerra, al dar principio a la guerra, en medio de la llanura, el polvo se alza cual si fuera humo, se enreda y da vueltas, con sartales floridos de muerte. Príncipes chichimecas, no temas, corazón mío, en medio de la llanura mi corazón quiere la muerte a filo de obsidiana. Solo quiere mi corazón la muerte en la guerra. Vean cómo la idea de la guerra no era algo negativo, sino algo positivo. Los que iban a la guerra y morían en la guerra se iban directamente hacia el Mictlán y donde se encontraban con, diríamos en términos católicos, un paraíso, un lugar en donde iban a ser cuidados, atendidos. La idea del Mictlán en ese sentido no era como nosotros concebimos el infierno, sino el lugar a donde van los muertos. Hace rato que confundí a tlaxcaltecas, el concepto que quería decir era chichimecas. Era el gran grupo chichimeca del norte el que se asentaba. Los aztecas tienen sus orígenes en los chichimecas. Pero de la misma manera entonces que está la guerra, se encuentra, decía, la idea de la sabiduría, de la paz, de la armonía.
Diálogo de la poesía, flor y canto. ¿Dónde andabas, oh poeta? Apréstese ya el florido tambor, ceñido con plumas de quetzal, entrelazadas con flores doradas. Tú darás deleite a los nobles, a los caballeros águilas y tigres. Bajó sin duda al lugar de los atabales. Allí anda el poeta, despliega sus cantos preciosos, uno a uno los entrega al dador de la vida. Le responde el pájaro cascabel, anda cantando, ofrece flores, nuestras flores ofrece. Allá escucho sus voces. En verdad, al dador de la vida responde. Responde el pájaro cascabel, anda cantando, ofrece flores. Nuestras flores ofrece. Como esmeraldas y plumas finas, llueven tus palabras. Así habla también Ayocuán Cuetzpaltzin. Observamos precisamente la idea de la flor, del canto, del dador de vida, de la adoración. El dador de vida es lo que nosotros diríamos es el Dios, pero cada Dios, decía, tiene su complemento, Dios y diosa. Pero además, los dioses para Mesoamérica, y esto es muy interesante porque va a tener repercusiones en nuestra manera de ver a la Virgen María, a Jesús, a Dios y a todos los santos y vírgenes que conocemos de nuestra tradición católica, porque los dioses mesoamericanos cumplían funciones a veces complementarias, pero que a nosotros nos podrían parecer contradictorias. Por ejemplo, Tlaloc era el dios del agua, pero al mismo tiempo era el dios del fuego. El fuego que llueve es una expresión que nosotros generalmente decimos, llueve fuego. Bueno, el agua y el fuego eran complementos. De tal manera que aunque el mismo Dios representara a los dos, por un lado era como lo contradictorio, pero al mismo tiempo se juntaban y por tanto perdía contradicción y se volvía complementario. Sobre esto Octavio Paz habló mucho sobre esta visión mesoamericana muy interesante. Esta relación agua-fuego, porque el fuego líquido también fluye. Cuando hay un volcán que hace explosión, el fuego fluye, igual que el agua fluye por un río. Estas metáforas que hacen pensar la semejanza, la analogía en el pensamiento, es lo que le daba riqueza a la dualidad mesoamericana. Por otro lado, había una serie de escritos, los Huehuehuetlli, que refieren a los cantos que los padres y las madres daban a los hijos y las hijas. Y eran cantos de cariño, palabras como mi colibrí, mi flor, mi esmeralda, mi piedrita preciosa, mi niña, mi niño. Eran palabras que se expresaban al nacimiento de un hijo o una hija. Y cuando se casaban también había toda una serie de cantos. Esta idea del canto también constituye una parte importante en la cosmovisión mesoamericana. Cantos para la guerra, cantos para los funerales, cantos para las fiestas, cantos para la vida diaria, cantos para sembrar, cantos para cosechar, cantos para las festividades religiosas. Prácticamente el canto era básico. Si ustedes piensan en la fuerza que tiene en México la canción popular, la música popular y los cantos, veremos que tenemos esa herencia mesoamericana muy fuerte. Otra de las herencias y que es importante retomar es el del color. Los mercados son espacios donde el color está en todas sus expresiones y tonalidades, en las frutas, en las verduras, en todas las legumbres y todos los productos que encontramos en el mercado, que también veremos en los textiles y que veremos en la artesanía, en los juguetes, en todos los muebles de madera. Ese colorido del mundo mesoamericano lo tenemos nosotros como mexicanos. El color nos atrapa, las flores, las frutas, el mercado sigue siendo para nosotros un referente cultural importante. Ese color tiene que ver con la respuesta a la oscuridad de la muerte. La vida para los mesoamericanos es un transitar a la muerte. Por tanto, aquí va a haber sufrimiento y dolor. Pero no respondemos al sufrimiento y dolor con llanto. Respondemos con risas y con canto. Eso es lo que caracteriza nuestra cultura. ¿Sí? Canciones o películas como También de dolor se canta, ¿no?
son expresiones de ello. Recordarán películas mexicanas con Pedro Infante en donde se pone a cantar cuando hay mucho dolor, o el dolor ante la pérdida de la mujer amada, la serenata, la música en todas sus manifestaciones, son expresiones precisamente de un pueblo que asume que en la vida hay dolor, sufrimiento, enfermedad y que vendrá la muerte, pero que no se achicopala por eso, sino que responde con el canto, con la risa, con nuestro humor, el típico humor mexicano, los chistes, los albures mismos, que hacen mofa o risa de cualquier circunstancia. Hay un terremoto y inmediatamente empiezan, después del resolver el asunto de la tragedia, surgen los chistes sobre el terremoto, sobre la quemazón, sobre la inundación, ¿no? Porque eso es la respuesta nuestra a ese sufrimiento y dolor que vivimos en la cotidianidad. Entonces vemos cuán interesante y profundo es el pensamiento mesoamericano y cómo se manifiesta en nuestra forma de vida actual. Decía, no solo la comida y el vestido, sino también en nuestra forma de culto. El culto de la Virgen de Guadalupe está asociado directamente a la diosa Tonantzin, que era la diosa principal o una de las diosas principales del mundo mesoamericano. Cuando viene todo el culto a la Virgen de Guadalupe, para el mesoamericano se fusionan. Y ahora nosotros, a diferencia del catolicismo europeo, por ejemplo, le damos mucha importancia a la Virgen María. Y a veces, hasta más que a Jesús o a Dios. Las peregrinaciones al templo de la Virgen María son impresionantes, porque es la madre, y era la madre tierra, la madre que fecunda, la madre que protege. La Virgen de Guadalupe se constituyó en ello simbólicamente. Y así los santos y santas vírgenes que prevalecen en nuestro México y en América Latina o parte de América Latina. Esa manera de culto también tiene que ver con el hecho de la festividad y la adoración a los santos. Les hacemos una fiesta, es la fiesta del santo patrono o de la Virgen. Y la idea es festejar con ellos. Los vemos como simbólicamente vivos que nos acompañan. No están ahí en la iglesia, en el cuadro, en la cruz. No. Están con nosotros cada día. Y por otro lado, la idea de la dualidad. Para nosotros la vida se mueve todavía en ese sentido de vivir, morir. Sabemos que vamos a morir, caminamos hacia la muerte y seguimos festejando la Noche de Muertos y seguimos llevándole frutos, comida, flores a nuestros muertos cuando cumplieron años de fallecidos. Es toda una tradición, pero es una tradición que ancla en las raíces mesoamericanas. Desde la comida, pues es bastante evidente, pero también podemos verlo en la forma de pensar. El uso de un pensamiento analógico, del cual ya he hablado, es fundamental. El mesoamericano tenía la idea de la analogía, es decir, comparar cosas que no eran de principio comparables, como el agua y el fuego, por ejemplo, ¿no? Pero entonces la metáfora posibilita pensar de otra manera el mundo. Nosotros somos muy creativos, dicen. Innovamos, creamos, hacemos cosas, buscamos cómo resolver, cómo hacer que un coche camine, cómo hacer que una bicicleta vuelva a andar, etcétera, poniéndole, adaptándole, juntando piezas para que eso vuelva a funcionar. En nuestra vida igual, en la comida, por ejemplo, no sé si recordarán, cuando nuestra madre recibía visitas inesperadas, abría el refrigerador y decía, ¿y ahora qué les doy? Y empezaba a sacar productos y hacía un guisado diferente. ¿Ah? Eso es tener un pensamiento analógico. Comparar, unir nuevamente y seguir desarrollando creativamente. Finalmente, les recitaré algunos poemas que me interesa aquí conozcan. La idea de la educación, muy importante para el tema de la formación, porque alude precisamente a cómo se concebía la idea de educar a alguien en el mundo mesoamericano. Se hablaba del hombre maduro, y el hombre maduro era aquel que tenía el corazón firme, pero al mismo tiempo una sonrisa. Al mismo tiempo era capaz de desarrollar, ¿cómo diría?, una personalidad que hiciera frente a la adversidad.
Para los mesoamericanos, el hombre maduro, un corazón firme como la piedra, un rostro sabio, dueño de una cara, un corazón hábil y comprensivo. Fíjense cómo mezcla lo duro, lo fuerza, lo fuerte, con la nobleza, con el corazón, con la habilidad y la comprensión. Esa era la idea de educar a un hombre. De tal manera, un hombre y una mujer. En esta dualidad, nosotros cuando decimos hombre tendemos hoy sí a pensar solo en el hombre. La dualidad hacía pensar hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-mujer. La mujer madura también tenía que tener un rostro sabio, ser comprensiva, pero al mismo tiempo ser fuerte. ¿Por qué? Porque la vida era dura para hombres y mujeres. Nezahualcóyotl es uno de los prototipos, diríamos, del hombre náhuatl sabio, del Tlamantini. Esa sabiduría se expresaba en la arquitectura. Él mandó a hacer un zoológico, él tenía un campo florido muy bello, con fuentes, etc. Y según cuentan, Moctezuma lo consultaba para todo aquello que fuera importante para la vida del mundo azteca. Tenían rivalidades, Nezahualcóyotl y Texcoco, por esta visión de la sabiduría, de la poesía, que no compartían a veces algunos emperadores aztecas. Pero se acompañaban, se complementaban. Nezahualcóyotl entonces también fue, aparte de guerrero, un gran poeta. Y escribió un poema que dice: nos ataviamos, nos enriquecemos. Nos ataviamos, nos enriquecemos con flores, con cantos. Esas son las flores de la primavera. Con ellas nos adornamos aquí en la tierra. Hasta ahora es feliz mi corazón. Oigo ese canto, veo una flor, que jamás se marchiten en la tierra. La idea de la flor, del canto, del corazón, en conjunto. Pero toda una visión que no podemos negar que tiene sensibilidad, que la emotividad está presente, el amor a la naturaleza, el cuidado a la naturaleza. Hay muchos puntos afines entre la cultura mesoamericana y la cultura oriental, de la cual podremos hablar en algún otro momento. Pero sí podemos señalar de momento que esta idea del amor a la naturaleza, el amor a la vida, forma parte de esas similitudes. La idea también de la fortaleza interior y de la nobleza, del cuidado, del amor a los hijos. La palabra amor aparece ya en el mundo náhuatl, o sea, existe en el mundo náhuatl, y se usaba frecuentemente, decía, en relación a la educación de los hijos, de la forma en que los hijos se expresaban de los adultos o las personas adultas de los sabios o ancianos. Entonces, la idea del mundo mesoamericano en términos de la formación es muy importante. A mí me parece que los profesores, no solo los de historia, sino todos los profesores tendríamos que recuperar esa sabiduría y esos conocimientos mesoamericanos para enseñar cómo es que los mesoamericanos conocían el cero antes que los europeos. Los europeos conocieron el cero gracias a los árabes primero y después cuando lo redescubrieron en el mundo náhuatl y en el mundo maya. La herbolaria para la medicina actual y gran cantidad de principios y preceptos éticos y morales que la familia ampliada mexicana necesita recuperar en este nuevo proceso formativo para los mexicanos y de esa manera combatir, abatir, reducir la violencia, la ansiedad, el estrés y una gran cantidad de problemas que vivimos en el mundo contemporáneo. Muchas gracias.